queridos estudiantes, bienvenidos al curso de español para estudiantes de segundo año de bachillerato. Seguimos trabajando las pruebas de bachillerato, pero me gustaría recordaros la estructura y los componentes de la prueba escrita. La prueba escrita se compone de 4 partes. La primera parte es la comprensión. En la comprensión tienes que dar un título al texto o bien elegir, entre otros, el título más adecuado. 2. Tienes que contestar con verdadero o falso. Te damos, por ejemplo, unas afirmaciones y tú tienes que decir si son verdaderas o falsas. O bien, tienes que escoger la información correcta entre otras informaciones. La comprensión termina con unas preguntas de comprensión, a las cuales tienes que contestar. La segunda parte de la prueba escrita es la lengua. En la lengua tienes un ejercicio de conjugación. Conjuga el verbo en el tiempo, en el modo o en la persona indicados. 2. Gramática, un ejercicio de concordancia y otros ejercicios de sintaxis. Completa con la preposición adecuada o bien con los relativos o bien con ser estar, por ejemplo. La lengua termina con un ejercicio de vocabulario. Por ejemplo, da el sinónimo de esta palabra, o bien el antónimo, o bien el adjetivo de una palabra, o bien el sustantivo. La tercera parte de la prueba escrita son las funciones comunicativas. Por ejemplo, te damos una situación, tu compañero se va de viaje, ¿qué le desearías? Que tengas buen viaje, o bien buen viaje, que lo pases bien, o bien te damos una situación y tú tienes que elegir la expresión adecuada, o bien completa con la función indicada. La prueba termina con una expresión escrita. El tema de la expresión escrita muchas veces el tema está relacionado con texto de la prueba y siempre con el programa. La prueba de hoy está dirigida a la sección de letras y humanidades. Opción humanidades. Tienen 3 horas, coeficiente 3. El texto salió en un examen de bachillerato. Cuando Modesto se jubiló, hace ya casi 5 años, sus nietos le regalaron un ordenador con conexión a Internet. Cuando Modesto se jubiló, hace ya casi 5 años, sus nietos le regalaron un ordenador. Como has observado, Modesto, la palabra está escrita en mayúscula. Esto significa que es un nombre propio. Es el nombre del hombre, se llama Modesto. Y no tiene nada que ver con el adjetivo modesto. Se jubiló, ya no trabaja. ¿Y para qué quiero yo esto?, dice el abuelo. ¿Para qué quiero el ordenador con conexión a Internet? Pues para entretenerte, abuelo. Aquí tienes una palabra subrayada, significa que vas a encontrar la explicación abajo. Entretenerse significa divertirse, no aburrirse. Es fantástico el ordenador con conexión. Puedes conectarte a un montón de páginas, enterarte de lo que pasa sin salir a la calle, tener un montón de información de todo el mundo. Aquí tienes unas de las ventajas del Internet. Es que te enteras de todo, es que sabes, estás al tanto de todo lo que pasa en el mundo sin salir de casa. Escoge el título más adecuado. Siempre te lo digo y te lo repito, y te aconsejo que dejes esta pregunta al final, después de leer y comprender muy bien el texto. Pasamos a verdadero o falso. Cuando Modesto se jubiló, sus colegas le ofrecieron un ordenador. Cuando Modesto se jubiló, sus colegas, sus compañeros de trabajo le ofrecieron un ordenador. ¿Verdadero o falso? Falso. Eran sus nietos. Su familia le compró este regalo para que se enterase de todo lo que pasaba en el mundo. Su familia
le compró este regalo para que estuviera al tanto, para que supiera todo lo que pasaba en el mundo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. No estás obligado a escribir toda la palabra falso, F-A-L-S-O, falso. Solo con F, con V es suficiente. Seguimos leyendo. Pero os habréis gastado un dineral. Y la verdad es que no, papá, dijo su hijo. Lo vamos a pagar entre todos. Merece la pena, en serio. Para vosotros sí, pensó Modesto. Lo pensó casi todas las tardes, mientras sus nietos aprovechaban esa máquina que él ni siquiera sabía encender. Sus nietos aprovechaban esa máquina, significa este ordenador, que él ni siquiera sabía ponerlo en funcionamiento. No sabía cómo funcionaba. Entonces, quien aprovechaba el ordenador eran los nietos. Marca la información correcta. Modesto solo sabía encender y apagar el ordenador. Solo sabía ponerlo y cuando terminaba lo apagaba. A. B. Pasaba las tardes navegando por internet. 3. Modesto no sabía manejar el ordenador. No sabía utilizarlo. A ver, ¿cuál es la información correcta? A, B o C. Solo sabía encender y apagar el ordenador. Pasaba las tardes navegando por internet. O bien, Modesto no sabía manejar el ordenador. La correcta es Modesto no sabía manejar el ordenador. Seguimos leyendo. Para vosotros sí, merece la pena. Para vosotros sí, claro que merece la pena. Lo pensó, pero no lo dijo. No lo dijo porque le gustaba tener a sus nietos en casa, aunque no le hablaran, porque la máquina no le entretenía. Pero sus nietos hacían ruido y llenaban el espacio de su casa. Querido estudiante, ya sé que no vas a comprender todas las palabras. Lo que tienes que hacer, leer, volver a leer y adivinar el significado de las palabras. Como leyendo lo que viene detrás y delante de esta palabra. Contesta a las preguntas siguientes. ¿Quién es Modesto? Este tipo de preguntas salen siempre, este tipo sale muchas veces en las preguntas de comprensión. ¿Quién es Modesto? ¿Quién es Modesto? Aquí tienes que identificar al personaje, sus datos personales, qué hace, por ejemplo, cuántos años tiene. Aquí, ¿quién es Modesto? Lo que sabemos de Modesto, que es un jubilado que se retiró hace ya 5 años y que tiene hijos y nietos. En el texto, ¿quién usaba el ordenador? ¿O quiénes, más bien, usaban el ordenador? ¿Por qué? Mira, hay 2 partes también en esta pregunta a las que tienes que contestar. ¿Quiénes usaban el ordenador? Eran los nietos. ¿Por qué? Porque él ni siquiera sabía encenderlo. Tienes que contestar a las 2 partes de la pregunta. 3. ¿Qué necesitaba realmente Modesto? ¿En qué se ve? Lo que necesitaba realmente Modesto es compañía, estar con sus nietos, verlos haciendo ruido y llenando su casa. ¿En qué se ve? Al final del texto, cuando el autor dice que la máquina no le entretenía. Como has observado, la máquina no le entretenía, viene entre comillas, porque es una frase del autor y tengo que ponerla entre comillas. En qué se ve significa dónde se ve en el texto. Bien. Escoge el título más adecuado. Un adicto al internet. ¿Vale la pena? Un abuelo solitario.
un adicto al Internet, vale la pena. Un abuelo solitario, un abuelo que prefiere estar solo. La correcta es la B. ¿Vale la pena? Es una pregunta. ¿Es que vale la pena comprarle, regalarle un ordenador? Sí y no. Pasamos a la segunda parte de la prueba escrita. Lengua. Completa el cuadro. Pensar. En presente de indicativo, la forma usted. Pensar. En presente de indicativo, la forma usted. Piensa. Entretenerse. Yo, la primera persona de singular. Cuidado con este verbo, es un verbo reflexivo, pronominal, y un verbo que se conjuga como el verbo tener. Yo me entretengo. Queridos estudiantes, lo digo y lo repito, haced un esfuerzo, repasad la conjugación o aprendedla de memoria, es que no hay otra manera para sacar buenas notas en la conjugación y para escribir correctamente también. Pasamos a gramática. Pon los verbos entre paréntesis en el modo y tiempo adecuados. Cuando aprenda a manejar el ordenador, el abuelo, el verbo divertirse mucho. Tienes una estructura cuando más presente de subjuntivo, más futuro. Cuando aprenda a manejar el ordenador, el abuelo, ¿cuál es el futuro del verbo divertirse? Se divertirá. El futuro de los verbos regulares es muy fácil, se forma a partir del infinitivo más la terminación del verbo haber y los acentos. Se divertirá. ¿Quién? Es el abuelo. Al abuelo no le molesta que sus nietos, el verbo hacer, ruido. Al abuelo no le molesta que, no le gusta, no le preocupa. Estas expresiones van seguidas siempre del subjuntivo. ¿Pero qué subjuntivo? Aquí es el presente de subjuntivo. ¿Por qué? Porque la frase está en presente. ¿Cuál es el presente de subjuntivo del verbo hacer? Si no lo sabes, conjuga o pasa al presente. La primera persona es hago. El presente de subjuntivo, haga. Digo, diga. Pasa al estilo indirecto. Lo vamos a pagar entre todos, dijo su hijo. A ver, ¿qué dijo su hijo? Su hijo dijo que. Y tengo que introducir el relativo que. La frase está en pasado. Entonces estoy obligado a transformar todo al pasado. Lo vamos es el verbo ir, está en presente, en el estilo indirecto, se va a transformar al imperfecto. Pero ¿qué persona? Aquí tenemos nosotros, en el estilo indirecto se transforma o pasa a ellos. Su hijo dijo que lo iban ellos a pagar entre todos. Su hijo dijo que lo iban a pagar entre todos. Pasamos al léxico. Relaciona cada palabra con su antónimo, es que da lo contrario de estas palabras. Entretenerse, ya lo hemos visto al principio en el texto, para entretenerte, contrario, aburrirse. Entretenerse, divertirse, contrario, aburrirse. Apagar el ordenador, encender, el abuelo que no sabía ni encender el ordenador, apagar, encender. Y lo que queda, ahorrar dinero, economizar, contrario, gastar mucho dinero. Entretenerse, aburrirse, contrario, apagar, encender, ahorrar, gastar. Pasamos a la tercera parte de la prueba escrita, funciones comunicativas. Los nietos pasan demasiado tiempo delante del ordenador. ¿Qué les aconsejaría su abuelo? Los nietos pasan demasiado tiempo delante del ordenador. A ver qué consejo les daría.
relaciona la función con la expresión adecuada. ¿Qué les aconsejaría su abuelo? A. Ánimo. B. El ordenador daña los ojos. Usarlo sin abusar. C. Que todo os vaya bien. ¿Qué les aconsejaría su abuelo? Ánimo. El ordenador daña los ojos. Usarlo sin abusar. O que todo os vaya bien. La correcta, la expresión que corresponda a esta función es la B. El ordenador daña los ojos, perjudica, hace mal, estropea los ojos. Tenéis que usarlo sin abusar. Ánimo, para animar a una persona, que todo os vaya bien, es un deseo. Y termino con una expresión escrita. ¿Cómo pasan los ancianos el tiempo? ¿Cómo pasan los ancianos el tiempo? ¿A dónde van? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Qué hacen? Lo que viene entre paréntesis son pistas. He dicho que pueden ayudarte, que pueden orientarte. Unas 15 líneas, más o menos. Y tienes que respetar la extensión. Primero vuelve a leer el tema para comprenderlo muy bien. ¿Cómo pasan los ancianos a tercera edad? El tiempo. Lo que tienes que hacer, una lluvia de ideas. Vas apuntando todo lo que se te ocurra. ¿A dónde van? A la mezquita, al café, a una plaza, al parque. ¿Cuándo? ¿Con quién? Solos, con sus amigos, con sus vecinos, con sus familiares. ¿Cuándo? Por la mañana, por la tarde, por la noche, los fines de semana. ¿Qué hacen? Juegan a las cartas, a las damas, visitan a sus familiares, cuidan de sus nietos, rezar, ir de compras, pasear, etc. Tienes que pensar también en las expresiones de frecuencia. Siempre, a veces, nunca, normalmente, a menudo, una vez a la semana, una vez al mes. Queridos estudiantes, lo más importante es que las ideas estén clarísimas, que el texto sea coherente y cohesionado, que no haya contradicciones en tus ideas y que el texto esté unido, relacionado con los conectores. Bien presentado, con párrafos, la puntuación, las mayúsculas, y limpio. Tienes que respetar la extensión, es muy importante, es decir, que debes producir más o menos 15 líneas. Muy bien, queridos estudiantes, hasta aquí termina esta clase. Nos vemos pronto con otra prueba. Gracias y hasta luego.